Vamos a aclarar el mensaje distorsionado que llegó a la vida de algunas personas que dejaron sus comentarios aquí en el canal con respecto al teléfono, que fue en lo que se enfocaron, lo que les quedó del mensaje de ese vídeo: la desconfianza como una batalla más que vencer cuando el cónyuge regresa a casa. Y esto me gusta porque me ayuda a sacar enseñanzas y poder compartirlas. Yo entiendo que hay personas que llegan una primera vez y de una frase tienen la capacidad de armar toda una historia. Las que han seguido el canal de Restaura saben que algo que he enseñado es que no pierdan el tiempo revisando las redes sociales del cónyuge mientras está en pecado, y menos las de la mujer extraña, porque es obvio que vas a ver lo que el diablo quiere que veas, que ellos son felices, etcétera. Y como tú aún no has sanado, no has entendido las artimañas del enemigo, eso puede causarte más sufrimiento o enojo, y hasta llevarte a que caigas en desánimo o incredulidad. Si no eres capaz de abstenerte de ver, bloquea, ciérralas, desactívalas. Yo al inicio lo que hice fue bloquearlos a mi esposo y a la otra persona, porque ya sabía que iban a publicar cosas y que yo caería en la tentación de buscar, de ver, y que me iba a doler. Lo desbloqueé a él solo hasta cuando ya tenía más fortaleza. Y no era para ver sus redes, sino para que él viera las mías. Y esto también lo expliqué ya porque, bendito Dios, las usaba para trabajo, para compartir enseñanzas, enseñanzas de Dios, no para lanzar indirectas. Ojo, mis redes eran y son con las que contaba, con las que me conectaba con mi familia, con mis amigos, con contactos de trabajo. Y sí, señoras, se puede tener fortaleza para no ver, o para ver y que no te duela. Para mí, esto no es increíble, y sé que para muchas tampoco. Ok, vamos a sacar las enseñanzas que nos dejaron estos comentarios. El primero dice Claudia Loredo: creo que revisar el teléfono es seguir desconfiando. Claro, lo dije clarito, la desconfianza es normal y hasta cierto punto nos ayuda a no permitirnos caer en zona de confort. El cónyuge llegó después de haber estado en pecado, no de un viaje de trabajo, y aún no llega restaurado completamente, señoras y señores. Si tú te confías que ya el cónyuge regresó y ya todo está listo, ya estamos restaurados, ya toca descansar, caes en esa zona de confort, menguas tu oración y ya no estás apercibida que el enemigo sutilmente sigue o vuelve a entrar. Yo me confié antes de que pasara nuestra separación. En el transcurso de mi proceso aprendí que debemos estar alerta, a estar apercibidas, hasta que Dios sea el que diga: descansa, como lo estoy haciendo hoy. Les aclaré también que hay que confiar solo en Dios, por encima de todo, pero que también tenemos que llegar a una etapa en el matrimonio donde debemos sentir paz, donde debemos sentir tranquilidad y confianza en nuestro cónyuge, que es muy diferente a entronarlo, a depender de él, confiar más en él que en Dios. No puede pasar. Pero que un matrimonio se debe vivir a plenitud. Dice, es una falta de respeto la privacidad. Se trata de un cónyuge que regresa del pecado, donde nos enseña la palabra que su mente se entenebrece, que se liga almática y sexualmente al pecado, que en esa libertad en el mundo muchos demonios más aparecen en su vida. Creo que respetar la privacidad ahí no aplica. Además, señores, somos un matrimonio. La palabra dice que ya no somos dos,
Y esto lo explico también en un video anterior, que cuando decides casarte, tu estilo de vida ya no es el mismo que cuando eras soltero. Ya no debe haber secretos, ni privacidad, ni claves, ni amistades ocultas, ni amistades personales, etcétera. Creo que precisamente esto es el respeto. Ok, seguimos con una vez revisé el teléfono y me sentí tóxica. Bueno, ella se sintió así porque su corazón la llevó a sentirse así. No compartió el motivo de esa revisión, si fue desconfianza, pero para mí ella sería tóxica si lo hace para estar reclamando, discutiendo y haciendo eso que dice al final, generando contienda. Eso es ser tóxica, rencillosa, como dice la Biblia. De lo contrario, creo que sería más bien una mujer precavida, apercibida. En mi caso, antes de que pasara esa situación, nunca tuvimos claves, pero tampoco nos preocupábamos por mirar con quién hablas, qué tienes guardado, no revisábamos, ni yo lo hacía con su teléfono ni él con el mío. Sin embargo, en el tiempo que estuvo en pecado, yo seguía tranquila, yo confiaba porque no sabía nada, nunca me di cuenta de nada. Cuando él regresa, obviamente tenía que estar alerta porque ya sabía que ellos no regresan blancos impolutos. Confiaba, como el pueblo, que había una promesa, confiaba en Dios, pero también sabía que tenía que seguir peleando, sacando los enemigos que quedaban escondidos detrás de los muros. Yo les expliqué muy clarito cuando ya estaba preparada, fortalecida y entendida de que la pelea no era contra mi esposo, sino contra el diablo que no descansa, sino que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta es otra enseñanza. Dice Sardis Armstrong, no es sabio buscar en su cel. Para orar, no todas están listas para ello. Y es muy cierto, no todas están listas para esto, porque precisamente como ella lo ha escrito, no hay sabiduría, no hay entendimiento, sino más lo vemos con los mensajes. Nos bloqueamos con algo y no nos permitimos entender lo que Dios quiere decirnos. Claro es que si agarras el celular para reclamar al cónyuge o a la fulana, en caso de que el mensaje sea de ella, es porque no tienes dominio propio, no tienes paz, no tienes autocontrol y terminas envenenándote de enojo. En mi caso, ya yo me había preparado desde antes para todo esto. Ya yo pensaba, si mi esposo regresa con secuelas de pecado, ¿qué debo hacer? ¿Cómo devorar? Y tenía que evaluar, analizar cada situación para poder entrar en oración y ponérselo a Dios, para saber cómo actuar y caramba, no embarrarla. Cada proceso es diferente, porque cada luchador es diferente, cada cónyuge es diferente y cada historia es diferente. Por eso no digo, hagan lo que yo hice. Por eso a veces cuando me hacen ciertas preguntas donde no tengo un contexto, no conozco la historia, prefiero decirte ora, porque obviamente Dios es el mejor guía en nuestra vida. Y señores, wow, este también nos deja una gran enseñanza. Dice Severiana Aguirre, tu esposo no es respetuoso. Desde que se fue con alguien más, no lo fue. Bueno, esta acusación claramente es del diablo y que Jehová lo reprenda. La palabra nos enseña que el diablo siempre intentará acusarte, hacerte sentir culpable, ser tropiezo. Tú no mereces, tú no cambias, que tu pecado te persigue, que no eres digno de perdón y hacerte creer que Dios no puede transformarte. ¿Cuál es la intención del diablo? Que al sentirte no merecedor del perdón de Dios, no busques del Creador. Y algunas lo saben. Sus cónyuges le han dicho, no puedo volver, es que yo te hice daño, yo no soy digno de tu amor. Y entonces siguen en pecado. Y a lo mejor ya no en adulterio, sino en desobediencia. No vuelven a su lugar correcto ni a los pies de Cristo. Siguen atados al mundo.
Señores, esto en lugar de atraer un alma, la espanta y la manda directo a los brazos de Satanás. Obviamente nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sabemos quién está detrás, pero se nota el resentimiento y la falta de perdón, lo que no nos permite entender que Dios es misericordioso y que ama al pecador, que aborrece el pecado, pero que es poderoso para transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Primera de Corintios 1, 27 al 31 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No caigamos, señoras y señores, en soberbia y altivez. Eso también es pecado. Luego dice: y revisar el teléfono para orar, por favor, eso no es verdad. Bueno, yo lo hice, fue verdad. No tengo por qué mentir ni inventar. Cada quien está en la libertad de creer o no. Porque imagino que el que no cree es porque no es capaz de hacerlo, no tiene dominio propio y se sale de los chiros olvidándose de orar y va directo a reclamar, a pelear. Pues qué pena, pero yo no lo hice así. Y ojo, en muchos vídeos les he compartido mis metidas de pata durante el proceso. Yo no tengo problema en compartirlo, porque de hecho eso me ayudó a no volver a equivocarme, aprendí de mis errores. Entiendo que a esta persona le cuesta creer que en esa etapa hay otras que después del moldeo de Dios llegamos a tener un poquito más de dominio propio y que podemos orar cuando nos enteramos de cosas desagradables para que Dios, como dice su palabra, nos guíe o pelee por nosotras. Esto no debería sorprender. Dios tiene poder para transformarnos. De hecho, ese es el objetivo de pasar por el proceso. Dios, y oramos para que ella también tenga la oportunidad de vivirlo y de dar el testimonio. Y al final dice: ¿a poco Dios no conoce lo oculto? ¿A poco Dios? Ay, esto me encanta. Creo que esto es como mexicano. Amo México. Y no lo conozco, pero conozco mucha gente de México. Wow. Ajá, claro que sí, cariño. Dios conoce lo oculto. Nadie ha dicho lo contrario. Pero mientras mi esposo estaba en pecado, obviamente no era oculto para Dios, pero es que para mí sí. Y sabes, Dios me avisó a través de un sueño, mucho antes que él conociera a esa persona. Ya también se los compartí en otro vídeo. Yo no entendí nada en ese momento, ni presté atención, hasta que literal sucedió lo de nuestra separación, tal como pues, lo había soñado. Como Dios todo lo sabe, yo no tengo necesidad de orar, de pedirle, si Él conoce mi necesidad. Señores, yo creo que esto es un poco como de pereza y comodidad. Señor, si es tu voluntad, volverá. Si regresa, es porque es mío. Si no regresa, nunca lo fue. Para mí, esto es una posición cómoda para no ofrecer el sacrificio. Claro que Dios sabe y claro que Dios conoce, pero hay cosas que Dios no va a hacer ni por ti ni por mí. Hay cosas que no corresponde a nosotros hacer. Le pides a Dios, dame entendimiento, pero no lees. Le pides a Dios, dame voluntad, pero no te paras de la cama a orar. Le pides a Dios, dame paciencia, pero no soportas una larga fila. Señoras, este es nuestro testimonio y le compartimos con todo cariño. ¿Sabes? Cuando ya mi esposo entendió lo que el diablo es capaz de hacer, estuvimos los dos buscando y cerrando puertas. Orábamos a Dios, Señor, muéstranos si aún queda algo. Y de hecho lo seguimos haciendo en nuestra casa, en nuestra vida. Porque seguimos en proceso hasta que Cristo venga. Seguimos en proceso de transformación. Tratamos lo más que se pueda de estar apercibidos. El diablo es astuto y entra sutilmente, a veces haciéndose pasar por Dios, porque él intenta imitar a Dios.
Pero señoras, aquí estamos, mi esposo y yo, juntos para gloria del Señor. Algo vio el Señor en nuestros corazones que le plació bendecirnos. Algo tuvimos que hacer bien. Y se lo digo con la intención de que no se desenfoquen. Todo lo que yo viví, cada situación, a mí me ayudó a analizar, a entender, a estudiar para poder aprender y hoy poder ayudar a otros matrimonios aún a través de la consejería. Le doy gracias a mi Dios porque no fue en vano mi paso por el desierto, como sé que tampoco es el tuyo. Solo cree en tu propósito. Solo cree en lo que Dios hará en ti, en tu cónyuge, en tus hijos. Cree que tú también podrás ser instrumento de Dios en sus manos para ayudar a más familias que el diablo seguirá destruyendo lamentablemente. Necesitamos menos personas distraídas y más que estén dispuestas a trabajar y a enfrentar al diablo para ayudar a restaurar familias, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga grandemente.